Rapear es encontrar las mejores ofertas para tu mercado. Descarga la app. Nuestro Centro de Historia es una entidad que lleva con sus puertas abiertas desde 1946. Hoy, nuestro presidente, licenciado Edgar Restrepo Gómez, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión solemne del Centro de Historia, a este homenaje a la memoria del doctor Manuel Uribe Ángulo. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Queremos con esta sesión solemne del Centro de Historia perpetuar la memoria del doctor Manuel Uribe Ángulo, como personaje que le ha dado gloria a Envigado, al departamento de Antioquia y Colombia, por los aportes que nos dejó en la variedad de disciplinas del saber que aprendió y enseñó. Queda grabada en nuestros corazones su vida ejemplar
y su ferviente amor por el desarrollo de la medicina, la historia y el conocimiento del territorio. Queremos desde el Centro de Historia motivar en las nuevas generaciones el sentido de pertenencia por los personajes de nuestra ciudad y especialmente el acercamiento con la vida y obra del doctor Uribe Ángel. Queremos que Envigado siga siendo cuna de la historia nacional. Muchas gracias. Damos paso a la intervención del historiador y biógrafo del doctor Manuel Uribe Ángel, académico Jorge Suárez Quirós. Jorge Suárez Quirós es historiador de la Universidad de Antioquia, graduado en el año 2010, magíster en Ciencias Administrativas de AFIT en el año 2017, con experiencia en investigaciones. Ha participado en proyectos y publicaciones de historia empresarial, social e institucional. Su trabajo de grado, Manuel Uribe Ángel, 1822-1904, recibió reconocimiento de la Universidad de Antioquia en 2011. El historiador Jorge Suárez Quirós nos habla sobre este hecho significativo para la vida de Envigado, el bicentenario del nacimiento de Manuel Uribe Ángel. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el doctor Manuel Uribe Ángel es uno de los personajes más importantes de la historia de Antioquia en el siglo XIX, al ser el promotor y difusor de la medicina científica, la geografía, la historia y la literatura regional. Nació en Envigado el 4 de septiembre de 1822. Sus primeras letras las aprendió en su pueblo natal. Aprendió nociones de la medicina empírica a los 13 años bajo la tutela de José Nicolás de Villa Tirado, vecino de Guayabal en Medellín. Cursó la secundaria en el Colegio del Rosario de Bogotá y se graduó como médico en 1844 con un diploma otorgado por la Universidad Central, antecesora de la Universidad Nacional. Al año siguiente viaja al Perú y a Ecuador. En este último ratificó sus estudios y obtuvo el título de médico cirujano. Regresó a Colombia en 1849, pero solo para hacer una breve escala y dirigirse a París, donde se radicó hasta 1853. Allí adquirió más conocimientos médicos que luego, a su regreso al país, practicó, perfeccionó y de manera paulatina fue mejorando a través del contacto con la medicina científica francesa de mitad del siglo XIX. En materia médica, al establecerse en Medellín, se preocupó por un estudio de la región y de su población, pues en su opinión cada territorio tiene sus dolencias particulares motivadas por las condiciones del medio ambiente. Estableció una botica en asocio con varios médicos que lo acompañaron en diferentes épocas. Su figura como médico adquiere mayor importancia cuando en 1887, en compañía de otros médicos, formó la Academia de Medicina de Medellín, de la cual fue su primer presidente, dando con esto el inicio de una comunidad científica en la región. Los estudios médicos de Uribe Ángel se conservan algunos en los anales de la Academia de Medicina de Medellín, y en él se aprecia a un médico preocupado por la salubridad pública y por las nociones higiénicas, con el fin de mejorar las condiciones de salud de los antioqueños. En materia de geografía, que desarrolló a la par con su profesión de médico, se interesó por las características de la región, de las cuales registró y divulgó en la prensa local. Estas le sirvieron a su vez para publicar su reconocida Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia en 1885.
Si bien ya se habían realizado algunos trabajos de esta índole en el país, el doctor Uribe Ángel es quien le da un impulso definitivo para la continuación de sus estudios geográficos en la región antioqueña y por antioqueños. Su geografía es fuente obligada para los historiadores con investigaciones sobre la historia de Antioquia en el siglo XIX, pues en ella se encuentran las descripciones de los pueblos, de sus gentes, de sus hábitos, de su vida económica, de sus recursos minerales y naturales. Además, esta obra aportó en cierta medida a que los antioqueños de esta época conocieran más su región y de sí mismos. Como historiador, lo reconocemos como el fundador de la Academia Antioqueña de Historia, cuya fundación, valga la redundancia, se celebró en la propia casa del doctor Uribe Ángel, ubicada en las calles Palacinca y Libido de la ciudad de Medellín. Eso se dio en diciembre de 1903. El doctor Uribe Ángel ya se encontraba muy enfermo a esa edad, tenía 80 años, estaba padeciendo algunas complicaciones de salud, cáncer de la lengua, como todos bien lo saben, que al final lo llevó a la tumba. No obstante, los diferentes académicos reunidos allá decidieron nombrarlo presidente en honor y respeto a los trabajos realizados por el doctor Uribe Ángel en los 50 años que ejerció una investigación para la historia de Antioquia. En él se ve una preocupación por rescatar a los grandes hombres de la independencia antioqueños y por el devenir de la conquista en Antioquia. En materia de literatura, su obra se evidencia al ser colaborador de diferentes revistas y periódicos de Antioquia y de Colombia, en los cuales publicaba artículos sobre crítica literaria, algunos cuentos, narraciones sobre anécdotas de la historia del país, de los hombres notables y de los hombres comunes que se reflejan en la idiosincrasia del pueblo antioqueño. En el desarrollo de estas áreas de conocimiento, medicina, geografía, historia e incluso la literatura, el doctor Uribe Ángel fue decidido impulsor y fundador de diferentes instituciones que promovían el desarrollo de Antioquia y del país. Su nombre se encuentra entre los fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, de la Biblioteca Departamental y Museo de SEA, hoy Museo de Antioquia, del Manicomio de Bermejal y de dar el impulso al Hospital de Caridad San Juan de Dios, lo mismo que al Colegio de Envigado, y a través de su ejercicio como senador en 1881 impulsó la fundación de la Escuela de Minas para Antioquia, cuyo objetivo se logró solo hasta 1886. Otra de las facetas en las que incursionó el doctor Uribe Ángel es en la actividad política. Al ser miembro destacado del Partido Liberal en Antioquia, se preocupó por privilegiar las ideas del progreso. Durante su participación procuró emplear sus buenos oficios para el bien de la educación en Antioquia y motivar la creación de hospitales y entidades de beneficencia. Fue diputado en 1855. Rechazó ser constituyente de la Convención de Río Negro en 1863. Pues de política decía que él no sabía nada. Él era un médico consagrado a su profesión. A los 55 años ejerció, no obstante, la presidencia del Estado Soberano de Antioquia para apaciguar los ánimos de la guerra. Fue senador, como ya les dije, en 1881 y 1882, donde se distinguió por sus conocimientos de geografía e historia en los debates referentes a los límites con las naciones vecinas y los límites internos de los estados soberanos. Por esta misma época se negó a ser parte del gabinete de Rafael Núñez como secretario de Instrucción Pública. No obstante, en él recaía un personaje conocedor de la situación académica de nuestro país. Manuel Uribe Ángel falleció en Medellín en 1904. Durante su vida fue muy apreciado por la sociedad antioqueña del siglo XIX, quien le otorgó el apelativo de sabio. Hoy en día, la figura del doctor Uribe Ángel es reconocida a través de la utilización de su nombre en el Hospital de Envigado, en algunas escuelas y colegios, en calles de la ciudad de Medellín y Envigado. Inclusive todavía su imagen de médico prestigioso es recordada en un producto farmacéutico bajo la marca de los laboratorios Uribe Ángel, sal de frutas Lugo. La vida del doctor Uribe Ángel es ejemplo para los envigadeños y antioqueños al mostrar que se puede producir conocimiento y desarrollo
desde que se tenga la voluntad y la disciplina de servir a la causa del progreso. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para seguir con la lectura de la resolución, leer como una partecita de lo que decía Manuel Uribe sobre Envigado, aquí en el compendio de geografía. De hecho, en nuestros archivos y bibliotecas encontramos este primer boletín nuestro del Centro de Historia, donde se le hace un reconocimiento al cincuentenario de su muerte, y casi todo el boletín está dedicado a la biografía de Manuel. Entonces, casi que Manuel fue el motivo por el cual nuestro principal órgano de difusión fue su muerte, ¿cierto? Y nació el boletín con este número 1. Bueno, aquí en el libro que él publicó, imprimió en París en 1885, está en la página 112 las palabras referidas a Envigado. Solamente voy a leer unos fragmentos para que los tengamos presentes aquí en este acto y en especial. Dice aquí: sobre una bellísima explanada en forma de anfiteatro, a 1 milímetro al sur-sudoeste de la ciudad de Medellín, y como abrigada en una vieja calefa del lago que ocupó antes toda la planicie de la Burrá, se haya situado esta pintoresca y linda villa. Santa Gertrudis de Envigado fue erigido en parroquia y comenzó a figurar en lo civil en el año de 1775, y se llamó Envigado porque en su fértil campo la selva virgen presentaba los más largos y perfectos troncos de que los habitantes del valle se servían como de vigas para la construcción de sus edificios. La temperatura media de este lugar forma un punto de unión entre los calores tropicales y las benéficas influencias de la zona templada, un justo medio en la temperatura ambiente y una gruesa capa de tierra vegetal producen que esta encantadora comarca fenómenos tan raros de caprichosa vegetación, cubierta por un cielo habitualmente sereno y despejado, refrescada por vientos tibios y tranquilos, sin exceso de calor que fatigue y sin que el frío incomode. Sus campos, que más bien parecen lindos jardines, ofrecen en variada combinación las producciones alpinas, hermanadas con las más lozanas y robustas de la zona tórrida. Ya habla pues de datos históricos, ¿cierto? Por ejemplo, habla de la señora que tuvo 34 infantes, dice él. La hija mayor de esta fue núbil a la edad de 11 y 6 meses, y antes de llegar a la edad de 14 tenía dos robustas hijas. Dice aquí: el terreno fue y es aún bastante aurífero, pero el excesivo valor de la propiedad rural impide toda empresa minera. Los puntos llamados Palenque y Mina, a cuyo pie está el fértil campo llamado Sabaneta, fueron elaborados con grandes aprovechamiento, y la meseta misma sobre descansan los edificios de la villa es un aluvión aurífero opulento. Tiene Envigado como obra de arte un célebre grupo escultural que representa la resurrección de Cristo, tal vez la única que posea el Estado, obra de exquisito gusto en su género. Es donación hecha al templo de la parroquia por el señor Ciriaco Ramírez. Ha dado Envigado a la República a algunos personajes importantes. Su primer cura de almas, el doctor don Cristóbal de Restrepo, fue filántropo, liberal e instruido. 3 doctores de la calle adquirieron celebridad como teólogos. El doctor José Félix de Restrepo, hermano de don Cristóbal, se hizo notable por la austeridad de su conducta, su equidad intachable, su espíritu justiciero como abogado, su vasta erudición científica y más que todo por su acrisolado patriotismo y por haber sido el primero en concebir y promulgar entre nosotros el deber social, moral y político de manumitir la raza africana. Pues es unos apartes de este texto que bien rico haberlo leído, porque nos diéramos cuenta de esa admiración que tenía Manuel por su tierra. Es un momento también para recordar que la próxima semana, 23 de septiembre,
se están cumpliendo 190 años de la muerte de José Félix de Restrepo, que como bien lo anota el señor presidente cuando toca el tema de Manuel Uribe Ángel y su libro El Compendio de los Pueblos de Antioquia. Ahí están esos dos personajes, Cristóbal de Restrepo y José Félix de Restrepo. Ahora vamos entonces bueno, y hay que contarles que la celebración especial de ese acontecimiento lo vamos a tener en sesión solemne del Consejo Municipal de Sabaneta el 23 de septiembre, viernes, a las 11 de la mañana. Estamos cordialmente invitados. El señor presidente va a estar con la presentación del tema, los aportes de José Félix de Restrepo al desarrollo de la ciencia. A continuación, el señor secretario de nuestro Centro de Historia, José David Tavares Albarracín, da lectura a la resolución conmemorativa de este acto, que es como el documento que queda para la historia, recordando también esa acta o ese acto recordatorio del cincuentenario de la muerte del doctor Manuel Uribe Ángel en 1954. Entonces vamos a hacer lectura de la resolución. Resolución número 03 de 2022, septiembre 16 de 2022, por medio de la cual se conmemora el bicentenario del nacimiento del doctor Manuel Uribe Ángel. El Centro de Historia José Manuel Restrepo de Envigado, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y considerando, primero, que el 4 de septiembre de 1822 nació en Envigado el doctor Manuel Uribe Ángel, médico, historiador, geógrafo, político, científico y gestor de la fundación de importantes academias. 2. Que el doctor Uribe Ángel ha pasado a la historia como uno de los personajes más ilustres en Antioquia y Colombia, y como un hijo preclaro de Envigado, donde contribuyó a fortalecer la idiosincrasia de sus habitantes con su trabajo y ejemplo de vida. 3. Que es un honor para la ciudad tener entre sus hijos un personaje de tanta trascendencia en los avances de la medicina, la historia, la literatura, la ciencia, la política y el conocimiento del territorio. 4. Que los 200 años del nacimiento del doctor Uribe Ángel amerita el recuerdo con especial afecto por toda la comunidad cultural asociada a nuestro ente académico. 5. Que es propio del Centro de Historia evocar con gratitud este acontecimiento que habla del pasado de Envigado, siempre lleno de gloria y de esperanza. En atención a lo expuesto, resuelve. Artículo 1. Unirse a la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Manuel Uribe Ángel, evocando su memoria en eventos propios y acompañando a aquellos que organiza la ciudad. Artículo 2. Destacar la vida y obra del doctor Manuel Uribe Ángel, animando a los presentes y futuras generaciones a que sigan creciendo en el conocimiento de este personaje que contribuyó enormemente a la grandeza de Envigado, Antioquia y Colombia. Artículo 3. La presente resolución será leída en sesión solemne del Centro de Historia y será firmada por los asistentes como recuerdo de esta efeméride. Comuníquese y cúmplase, dado en Envigado a los 16 días del mes de septiembre de 2022. Edgar Restrepo Gómez, presidente. José David Tavares Albarracín, secretario general. Para finalizar este acto, cantemos con entusiasmo el himno de Antioquia. Nos ponemos de pie.